Bueno, como les había comentado, pues lo primero que tenemos que hacer para poder empezar con el diagnóstico microbiológico, tenemos que preparar los medios de cultivo. Bueno, en este caso vamos a preparar para esta ocasión el medio CLET. El medio CLET, vale, ahí. Se ve, perdona David. Vale. Este es el medio CLET, cisteína, lactosa, electrolito dependiente, ¿vale? Y nos fijamos en las instrucciones y nos indica que tenemos que pesar pues 33 gramos para 1 litro, pero como nosotros vamos a preparar únicamente 100 mililitros, pues pesaríamos 3,3. Trasvasaríamos el medio pesado al bote donde vamos a autoclavar y le añadiríamos los 100 mililitros de agua destilada. Bueno, en las instrucciones del medio nos indicaba también que debemos de calentar el medio hasta su disolución antes de llevarlo al autoclave. Vale. Lo calentaríamos en este hornillo que tenemos aquí. Hasta su disolución. De acuerdo, como tenemos que ir un poquito con el tiempo, tenemos un poquito de ajuste de tiempo, pues vamos a ir preparando, ¿vale? El cloruro de sodio, ¿vale? Al 0,9%. Para ello pesaríamos nuevamente. El cloruro de sodio lo utilizaremos para hacer las diluciones de la muestra problema. Paramos. Está perfecto. Bueno, lo colocaríamos lo trasvasaríamos al Erlenmeyer y le añadiríamos luego 100 litros de agua destilada. También en lugar de suero salino, también se puede utilizar peptona para hacer las diluciones, ¿vale? Cualquiera de las dos soluciones es válido para hacer las diluciones. Bueno, una vez preparado la disolución de suero salino, lo que haríamos sería trasvasar a unos tubos, ¿vale? Y, pero ya midiendo 9 mililitros en cada tubo para luego hacer la disolución. Y como les decía, para los tiempos de espera, esta sería la cantidad que tendríamos que colocar en cada tubo. Bueno, nosotros ya lo hemos preparado, ya lo tenemos preparado, ya
los 9 mililitros a cada tubo. Entonces, una vez preparado tanto los tubos para las diluciones y el medio de cultivo, ¿no?, ya lo podríamos llevar al autoclave. También antes de meterlo en el autoclave, debemos tapar el bote de medio con un papel de platina y dejarlo mínimamente abierto para que pueda entrar el vapor. Y previamente también habríamos preparado el autoclave y habríamos llenado el agua, porque el agua es lo que nos va a proporcionar el calor húmedo, ¿vale? Y una vez colocado, cerraríamos la autoclave y también las válvulas de vapor y de drenaje. ¿De acuerdo? Bueno, hecho esto, simplemente ya la tendríamos calibrado para que alcanzase la temperatura y la presión adecuada y encenderíamos el autoclave. Pasado el tiempo del autoclave, pues tendríamos que plaquear las placas en una campana de flujo laminar. Nosotros ya la tenemos preparada, las placas CLED, como pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Incluso ya la hemos preparado, la hemos rotulado con las diluciones que vamos a realizar de la muestra problema, ¿vale? -2, -3 y -4. En esta ocasión lo vamos a hacer así. Bien, allí detrás tendríamos las muestras de orina, una muestra problema, y es importante, nosotros para esta práctica la hemos rotulado así como está, como muestra de orina, pero lo normal en un centro, en un servicio de microbiología en el hospital, pues tendría un código de barras que sería el identificativo del paciente del que procede la orina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder. Lo primero que tenemos que hacer es poner, para poder mantener las condiciones de asepsia, aunque el flujo laminar ya nos aporta esas condiciones de asepsia, pero no obstante, siempre a la hora de la apertura de la muestra y de los tubos, tenemos que tener ese mechero que nos va a complementar para conseguir esa asepsia adecuada, ¿vale? Entonces, ya tenemos los tubos también rotulados. En esta ocasión, como lo habíamos visto antes, y sí preparamos tubos de solución salina, pero en esta ocasión vamos a utilizar Peptona, para que ustedes también vean que se puede utilizar Peptona para las diluciones. Están rotuladas correspondientemente con el factor de dilución que hemos decidido o elegido hacer para esta práctica. Bueno, cogeríamos la micropipeta, la llevaríamos a 1000 y es el volumen que debemos coger de la muestra problema, ¿vale? 1 mililitro, que colocaríamos luego en el tubo de factor de dilución -1, ¿de acuerdo? Y luego, a su vez, de este tubo empezaríamos a coger 1 mililitro y así sucesivamente para obtener las diluciones siguientes. Realizamos la apertura de la muestra. Y cogeríamos 1 mililitro, taparíamos la muestra y lo colocamos detrás para que no nos entorpezca en la hora de manipular las diluciones. Abriríamos el tubo número un poco, exactamente, y colocaríamos el mililitro de muestra problema. Luego podríamos dar bordes o bien mezclar con la misma pipeta, ¿de acuerdo? Luego cogeríamos 1 mililitro a su vez de esta dilución para a su vez volverla a diluir en otro tubo que contiene a su vez 9 mililitros de Peptona. Damos un vórtex
y así sucesivamente realizaríamos con las siguientes diluciones. Es importante dar el vortex para que quede bien homogeneizado la dilución. Esta es una práctica que puede resultar interesante en la parte de hacer diluciones con el alumnado por si quieren utilizarla, aunque quizás en un servicio de microbiología en el hospital, pues es todo automatizado, ¿no? Bueno, una vez que ya hayamos terminado con las diluciones, lo que tendríamos que hacer es sembrar 100 microlitros de cada tubo en la placa correspondiente. Pero en este caso vamos a elegir las 3 últimas diluciones. ¿Por qué? Porque en la primera lo más probable es que nos vamos a encontrar que aún la carga bacteriana sea aún mayor, y lo que no nos permitiría hacer un recuento, que es el objetivo de hacer estas diluciones. Ya tenemos ahí los 100 microlitros en la micropipeta y vamos a elegir la -2 y lo mismo. Flameamos y colocaríamos y haríamos la siembra por inundación, colocando 3 gotas, 2 columnas de 3 gotas para y expulsaríamos en un frasco que contiene lejía, hipoclorito de sodio, para evitar contaminaciones. Las placas las giraríamos a modo de especie de balanceo para que se fuera distribuyendo por inundación el volumen que hemos añadido de la dilución. De este modo podremos encontrar, una vez que se haya incubado durante 24 horas a 37 grados centígrados en condiciones de aerobiosis, podremos encontrar el crecimiento de las colonias en caso de que hubiese infección urinaria. Repetimos la operación con los siguientes tubos, con la dilución -3 y con la dilución -4. Como pueden ver, se va difundiendo, dispersando todo el inóculo en toda la placa, en toda la superficie de la placa, pero tardará en absorberse. Por lo tanto, deberemos esperar un tiempo, un minuto tal vez, para que se pueda absorber el inóculo en el agar, y luego lo llevaríamos a la estufa para su incubación. Bueno, otra forma, podemos retirar eso, delante del mechero. Lo que solemos hacer muchas veces es
dejar abiertas las placas siempre que tengamos la campana de flujo laminar encendida y el mechero delante, para seguir manteniendo las condiciones de asepsia, y con ello aceleraríamos el proceso de secado del inóculo. ¿De acuerdo? Bueno, mientras esperamos que seque el inóculo, lo que vamos a hacer es explicar un poco el esquema de lo que acabamos de realizar. Bien, como ustedes pueden ver aquí, tenemos al principio de todo, arriba de todo, la muestra, problema, ¿vale? En este caso el dibujo es un Erlenmeyer, pero ustedes acaban de ver que la muestra de orina ha sido recogida en un frasco correspondiente, como habíamos comentado en la presentación teórica, que las muestras deben ser recogidas en un dispositivo adecuado a cada muestra. Bien, una vez, como ven aquí, hemos cogido 1 mililitro y hemos trasvasado, hemos hecho una primera dilución a un tubo que contenía 9 mililitros de caldo peptona. Y así sucesivamente, de este tubo hemos ido pasando a los siguientes tubos, ¿vale? Hasta obtener una dilución de -4. ¿Vale? Bueno, y luego lo que hemos hecho es sembrar 100 microlitros de cada dilución en una placa CLED. El CLED habíamos dicho que es un medio de agar selectivo diferencial, como les había explicado en la parte teórica, que nos va a permitir observar el crecimiento de enterobacterias, sobre todo. Bueno, una vez que las placas hayan sido incubadas durante 24 horas a 37 grados en condiciones de aerobiosis, es decir, esto sería 2, nos vamos a encontrar las colonias crecidas, y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿vale? Si hubiésemos plaqueado la primera dilución, encontraríamos un crecimiento demasiado grande que no nos permitiría hacer el recuento. En la dilución 2 ya disminuye la carga bacteriana, y en la dilución -3, -4 las tenemos incluso aún más, y quizás en estas dos ya podríamos realizar el recuento. ¿De acuerdo? Si hubiésemos seguido haciendo diluciones, probablemente en la dilución 6 ya no hubiésemos encontrado ninguna colonia crecida. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo yo que ya las placas han tenido tiempo suficiente de secarse, así que las vamos a tapar y vamos a llevarlas a la estufa. ¿De acuerdo? Sí, aún le queda un poquito, pero vamos a llevarlas ya. Ya la estufa la tenemos a 37 grados, ¿vale? Como pueden ver aquí, y lo que vamos a hacer es colocarlas allí para que pueda tener unas condiciones de crecimiento óptimo. Las colocamos, como ven, siempre de revés. Una vez que hayan crecido durante 24 horas y han estado incubadas durante 24 horas, el resultado que vamos a encontrar sería lo siguiente, y es, como ven aquí en las plaquitas, -2, como les había indicado en el esquema, la carga bacteriana es bastante grande y no nos permite hacer un recuento. Aquí lo podemos ver crecidas, pero no podemos hacer recuento porque están las colonias unas sobre otras. ¿De acuerdo? Y en la dilución -3 tenemos, ya se podrían contar, ¿vale? Pero aún así, como ustedes pueden ver, tiene ahí colonias que están pegadas y que no vamos a poder hacer el recuento, ¿de acuerdo? Y finalmente, en la -4, en la división -4, sí que podemos encontrar las colonias más aisladas, y sí nos podíamos permitir contar. Bueno, se puede utilizar un artefacto para recuento, o bien lo podemos hacer de forma manual, o ayudándonos con una lupa para recuento. Entonces empezaríamos a marcarlas con un rotulador y empezaríamos a hacer el recuento. En este caso, nosotros ya estuvimos adelantando un poco con el recuento, ¿vale? Pero simplemente para enseñarles cómo lo haríamos. Y habíamos hecho un recuento de 60. Por lo tanto, si multiplicamos 60 por el factor de dilución, que es
60 por el factor de dilución es menos 4, sería por 10 a la 4, ¿de acuerdo? Como pueden ver aquí. Y esto, a su vez, equivaldría a 6 por 10 a la 5. Y esta cantidad ya nos estaría indicando, este recuento, que ya tenemos bacteriuria, porque a partir de 1 por 10 a la 5 ya se considera bacteriuria o una infección urinaria. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra cosa que comentar, que es el medio CLE. El medio CLE nos permite, como les había comentado, es un medio diferencial y selectivo, y nos permite ver que la bacteria ha fermentado la lactosa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ha fermentado la lactosa, la vamos a ver de color amarillo, ¿de acuerdo? Si no fuera fermentadora de lactosa, la tendríamos de color azul. Entonces, más claramente la vamos a poder ver en una imagen que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y en esta imagen, como pueden ver, tenemos las colonias amarillas que nos indican que sí han fermentado la lactosa, que probablemente nos esté apuntando a una enterobacteria. Y si vemos la colonia azul, esa colonia nos indicaría que no es fermentadora de lactosa, que tendríamos aquí entonces un cultivo mixto. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar la tinción de Gram. Para ello vamos a coger una colonia aislada, le vamos a hacer un frotis y vamos a realizar de Gram siguiendo para ello. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos para acá, tenemos el esquemita y lo primero que hacemos, que vamos a, para hacer la tinción de Gram, como habíamos comentado en la parte teórica, que las bacterias se van a teñir de violeta, las que tienen pared de peptidoglucano más amplia o más ancha, que es el caso de las bacterias gram positivas, y las que se van a teñir de rosa, fucsia, serían las de gram negativas, que tienen una capa de peptidoglicano más fina, ¿de acuerdo? Aunque su pared sea más compleja. Bien, entonces, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un frotis. Colocamos una gotita de agua pequeña, ¿vale? Y sobre ella añadiríamos picaríamos una colonia. Primero nos aseguramos de que la masa está fría. Y ahora sí, cogeríamos una colonia y realizaríamos el frotis. Una vez está realizado el frotis, lo que haríamos es ayudarnos con el mechero para fijar la muestra al portaobjetos. Siempre teniendo cuidado de no acercarlo demasiado a la llama, tal cual estamos viéndolo. Y una vez que estuviera ya fijada, procederíamos a hacer el procedimiento de y lo primero que, mientras esperamos que seque, lo primero que podemos repasar es
la secuencia de la tinción. Lo primero que añadimos es violeta de genciana durante 1 minuto. Y luego aquí sí quería comentarles que en Lugol tenemos un error y es el tiempo que está en Lugol con el mordiente, que es el mordiente, es 1 minuto. Y luego el decolorante, que es alcohol acetona, sería entre 20 y 30 segundos. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, lo siguiente sería safranina. Añadir safranina durante 1 minuto. Entonces, como les decía en el esquema, lo primero que tenemos que añadir es cristal violeta, ¿de acuerdo? Unas gotitas durante 1 minuto. Los tiempos son muy importantes en este procedimiento, mantener los tiempos. No nos podemos pasar. Añadimos 1 mililitro. Luego, pasado 1 minuto, lo que haríamos sería enjuagar con agua. ¿De acuerdo? Y añadiríamos el mordiente, que es, digamos, el que fija el primer colorante. No, es Lugol, el Lugol. ¿De acuerdo? Una vez que se ha añadido Lugol, ¿vale? Esperaríamos 1 minuto también y pasado este tiempo, pues añadiríamos agua. Bueno, ahora aquí las bacterias gram positivas como las gram negativas mantendrían la coloración azul-violeta. Pero ahora vamos a añadirle el alcohol acetona para decolorar. Esperaríamos 30 segundos para que le dé tiempo de... y enjuagaríamos con agua. Finalizada esta parte, añadiríamos la safranina durante 1 minuto. Bueno, pasado 1 minuto, enjuagaríamos con agua. ¿Vale? Y ya con ello podríamos secarlo un poco y luego tendríamos el siguiente resultado. Las que son gram positivas se habrían teñido de azul-violeta, ¿no? Y con la acción del decolorante, como es durante 30 segundos, como saben, la pared bacteriana de las gram positivas tienen una capa ancha de peptidoglicano, pues no le habría dado tiempo a decolorarse. Por ello se quedan teñidas de violeta, de azul-violeta. En cambio, en las paredes, las gram negativas, al tener una capa de peptidoglicano más estrechita, pues con los 30 segundos se habrían decolorado todo el colorante azul-violeta y se habrían coloreado de rosa fucsia por la safranina, por el efecto de la safranina. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, lo llevaríamos a observar al microscopio, ¿vale? Y esto podríamos encontrar diferentes resultados de esa tincionera. Si observamos la primera imagen en este cuadro, en la primera imagen tenemos muchos leucocitos polimórficos, ¿de acuerdo? Y muchísimos bacilos chiquititos, ¿vale? De color rosa fucsia. Y eso nos estaría indicando una posible infección bacteriana, ¿vale?
En cambio, en la siguiente imagen tenemos, digamos, dos tipos de microorganismos, unos cocos pequeñitos y unos bacilitos, los lactobacilos, lo cual esto nos estaría indicando que la muestra de orina es una muestra contaminada, no es una infección, ¿de acuerdo? Y en la tercera imagen tenemos no tenemos nada de leucocitos, ¿de acuerdo? Pero sí que hay también lactobacilos, unos bacilos grandes y también unos cocos pequeñitos, lo cual nos estaría indicando que también la muestra está contaminada, porque normalmente las muestras de orina son polimicrobianas, digo monomicrobianas y no polimicrobianas, pero en este caso, como no sea de un paciente que esté sondado, pues podríamos como considerar como una contaminación, una orina contaminada. Aquí, el mismo caso que el primero, tenemos muchos leucocitos polimórficos y bastantes bacilos, coco positivos, gran positivos. Y en este caso, en el siguiente caso, también tenemos unas cadenas de cocos gram positivos, y esto también nos podría indicar una infección bacteriana que por la forma en que están distribuidos los cocos, que es en cadena, podría apuntar a un streptococcus. Y en el siguiente caso, el último, tendríamos también una infección bacteriana, pero en este caso los cocos, como pueden ver, no sé si lo pueden apreciar, estarían distribuidos no en cadenas como el caso anterior, sino como una especie de racimo de uvas que nos puede indicar alguna especie del género, una infección por alguna especie del género Staphylococcus. Cuando ya hemos determinado el diagnóstico presuntivo, digamos, mediante la coloración de Gram, y hemos determinado que nuestro microorganismo que estamos tratando es Gram negativo, por lo tanto eso nos apunta a una enterobacteria, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos identificarla con nombre y apellido, la especie, por lo tanto vamos a necesitar hacer una serie de pruebas bioquímicas. En este caso vamos a utilizar una que es específica para enterobacterias, que se denomina API20E. Entonces, esta galería consta de varios microtubos con diferentes pruebas bioquímicas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder a preparar el inóculo. Bueno, previamente teníamos ya un inóculo, una suspensión del inóculo en suero salino, y ahora nos tocaría colocar el inóculo en cada microtubo. Es importante que no nos quede burbujas, por lo tanto intentamos colocarlo apoyando en una de las paredes. Según nos indica el kit, en el microtubo SID y en otros dos más, hay que completar hasta la cúpula del microtubo, como estoy haciendo ahora. Ok, bueno, y así sucesivamente completaríamos el resto de microtubos. Luego, en la base, en esta base, deberemos rellenar con agua para proporcionarle condiciones de humedad. Una vez que hemos añadido, puesto agua a la base, colocaríamos la galería, lo cubriríamos y
nos lo llevaríamos a la estufa donde vamos a incubarlo, dejarlo incubando durante 24 horas a 37 grados centígrados. ¿Vale? Listo. Bueno, estos serían, digamos, los resultados. Cuando es negativo, podríamos tener en la primera, como pueden ver, en la primera parte, ¿vale? Y cuando sería positivo, tendríamos una coloración por el cambio de pH en los medios. Bueno, una vez incubada los microtubos durante 24 horas de 37 grados, haríamos la lectura de los resultados. Entonces, guiándonos con la guía, ¿vale? Pues podríamos decidir si es positivo o es negativo. Entonces, en esta libreta que tengo aquí, que trae el kit comercial, podemos ir apuntando y... ya tengo el rótulo. Vale. Por ejemplo, en en el primer tubo, ¿no? Nos daría, ¿eh? No, ahora estoy mirando el holograma. Vale. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Aquí mejor. Uy. Vale. Bueno, nuestro resultado, ¿vale? Lo comparamos con la referencia de arriba y vemos, por ejemplo, en el tubo 1 tenemos que es positivo, es positivo. Entonces marcaríamos en esta libreta, ¿vale? En la casilla 1 como positivo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con los siguientes tubos. Pasado este tiempo de 24 horas, realizaríamos la lectura, ¿vale? Como vamos a poder visualizar un ejemplo que tenemos en la imagen sobre E. coli, y una vez que tengamos estos resultados, lo que nos tocaría es realizar la interpretación, ¿vale? Siguiendo las instrucciones del kit, ¿de acuerdo? Entonces, anotaríamos, está organizado por tripletes, como pueden ver aquí, y anotaríamos los resultados. Por ejemplo, si aquí es positivo y este negativo y este positivo, y así con el resto de microtubos, pues aquí colocaríamos en este círculo la suma de los positivos. En este caso sería 1 más 4, que sería 5. Y así sucesivamente con el resto de tripletes, hasta obtener un código de 7 números. En este código de 7 números, ¿vale? Con este código que nos resultara, buscaríamos por comparación con la aplicación que nos deja el kit API 20E, o bien con un libro donde tendríamos recogido esa lista de códigos que nos identificaría la especie que ha resultado de las pruebas bioquímicas. Entonces, este resultado ya sería definitivo y nos daría el nombre de la especie. En el ejemplo podemos ver un resultado para la especie Escherichia coli. Lo que vamos a hacer en esta ocasión, que es ya una vez que hayamos identificado la bacteria, y en este caso como resultado de la identificación bioquímica, nos indica que se trata de una Escherichia coli. Entonces, vamos a realizar una prueba de sensibilidad antimicrobiana. Para ello tenemos el inóculo, ¿vale? Fresco, el cultivo fresco, con 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, ¿de acuerdo? Y sembraremos en una placa de muelle Hinton 100 microlitros.
Flameamos el tubo. Colocaríamos vale. Flameamos el asa de Diransky y una vez flameado dejamos de enfriar un poco. Y distribuiríamos el inóculo. Vale. Vale. Distribuiríamos el inóculo en toda la placa para que podamos tener un crecimiento en césped. ¿De acuerdo? Una vez esperamos que se absorba el inóculo en el agar, ¿vale? Vale. Y colocaríamos los antimicrobianos, ¿de acuerdo? Que sean específicos de coli. Vale. En esta ocasión vamos a colocar 3. Se distribuyen los discos de manera que queden separados unos de otros para poder luego realizar la medición del halo de inhibición. Bien. Ahora estamos añadiendo amoxicilina, disco con amoxicilina. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno. Bueno, entonces, una vez colocados los discos, ¿vale? Deberían de quedar un poco más separados, ¿de acuerdo? Y incubaríamos, tendríamos que presionar un poquito para que quede fijado el disco en la placa o intentar moverlo hacia un lado y presionar para que no se muevan. Luego llegaríamos a incubar a la estufa para evaluar la prueba de sensibilidad. La colocamos en la estufa, como hicimos anteriormente, la placa de forma invertida. Bien, bueno, lo incubaríamos, pues el tiempo de incubación adecuado de la bacteria, que serían durante 24 horas a 37 grados. Bueno, pasado este tiempo, ¿vale? Pasado este tiempo, ¿vale? Lo que vamos a obtener son la inhibición del antimicrobiano y lo que haremos, como vemos en este esquema, sería medir el diámetro de cada halo, ¿vale? Bien, veamos. Por ejemplo, en este esquema, como pueden ver, hay unos halos más pequeños y otros medianamente pequeños, medianamente grandes y unos grandes. Los halos grandes nos están indicando que la bacteria presenta sensibilidad alta frente
antimicrobiano. Y un halo pequeño nos estaría indicando una resistencia a dicho agente microbiano.